¿no? Es como sus amigos, ¿no? Somos neurotípicos y cada uno es distinto. Entonces, ¿por qué los autistas tendrán que ser iguales? Que sean reales, porque luego la gente se quiere, ay, es que yo hago esto, entonces tengo trastorno de espectro autista. Como que fuente TikTok. Fuente TikTok, fuente confiable. Es muy común que las mamás les hagan gestos. Entonces, usualmente los niños reaccionan a esos gestos. Si ustedes ven que sus niños no están reaccionando a esos gestos, es una señal de alarma. Uno, los papás no querían que sus compañeros se enteraran de que él tiene autismo. Las maestras era como, no, es que nosotras no, pues somos maestras. Nosotros no somos psicólogos, no le hallamos a eso. Entonces era como de, pero mejor tú quédate aquí. Estás llegando a un espacio seguro. Una zona en la cual puedes expresarte libremente. Cuestionar nuestra forma de ser, pensar y actuar. Te invitamos a sonar juntos con Tequila para la herida. En la actualidad siguen persistiendo mitos que se generaron hace más de 70 años y esto sigue afectando en cómo las personas se relacionan y comprenden a los autistas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos a esto que es Tequila para la herida. Mi nombre es Adrián Silva. Yo soy Magali González. Yo soy Andrea Alvarado. Y primero que nada, demos un fuerte aplauso a nuestra invitada Andrea Alvarado. ¡Bravo! Bien, yo voy a compartir un poquito de su currículum, disculpen que lea. Para que vean que tenemos expertos siempre aquí. Y Andrea es una experta en el tema del día de hoy. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad de Guadalajara, maestría en Lingüística Aplicada en la UDG, certificación de detección de autismo, certificación para el trabajo con mujeres autistas, diplomado en trastornos del neurodesarrollo, diplomado en neuropsicología y diplomado en terapias contextuales. Entonces, toda una eminencia. Otro aplauso. Otro aplauso. ¡Bravo! Andrea, pues bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por tenerme aquí. No. Pues, primero que nada, bueno, yo sí tengo muchas dudas. Es un tema que yo desde que yo estaba en la universidad, y Magali lo sabe, porque, bueno, no nos conocíamos ahí yo y ella, pero es un tema que me gusta. Yo soy diseñador gráfico, pero aún así mi proyecto yo lo quería vincular con psicología, específicamente con los niños autistas. Entonces sí me gustaría saber, para que también nuestra audiencia esté más informada, primero que nada, ¿qué es el autismo? Ok, bueno, el autismo es una condición de vida. Eso implica que naces, creces, te desarrollas, vives y mueres con esta condición. Es un trastorno del neurodesarrollo, entonces esto implica que su aparición va a ser temprana. Hay primeros indicadores desde los primeros meses de nacido hasta los 3 años, ¿no? Entonces hay muchos diagnósticos que se realizan en edad temprana, hay otros que no, y que comprende 3 esferas significativas que se ven afectadas. Uno es la comunicación, otro es la socialización y otro son las conductas repetitivas y restringidas que tienen que ver con la inflexibilidad. Entonces, esto es lo que abarca en general el autismo, pero abarca muchísimas otras cosas más porque es un espectro. Al ser un espectro, estamos hablando de que es una condición heterogénea. Quiere decir que hay muchas tipificaciones de autismo en cada individuo. Entonces, cada individuo va a tener características muy específicas, pero que tienen afectaciones en las áreas que les mencioné antes. Ok. A mí me gustaría saber, bueno, ya me lo platicaste fuera de cámara, sí, pero me gustaría ya saber, todo. Para que todos sepan, ¿por qué tu interés con las personas autistas? ¿Cómo nació? Cuéntanos. Bueno, nació después de un día de fiesta, como le comentaba Magali. Yo estoy en contra como de esta parte de memorizar las cosas y salí de fiesta con mis amigas. En la UDG teníamos clase los sábados a las 7 de la mañana y yo me fui casi en vivo, ¿no? Y entonces estaba uno de mis amigos exponiendo y la verdad es que me quedé dormida en clase. Y estaba exponiendo sobre autismo. La maestra me pregunta así de, Andrea, dime los criterios diagnósticos del autismo. Y yo así de... Y de pronto dije, espera. Y se los empecé a decir. Y cuando se los dije, fue como,
esto te interesa porque te los lograste aprender sin machetear, ¿no? Que es algo que en general no me gusta hacer. Y de ahí empecé a ubicar como mi carrera que se fuera relacionando a eso. Hice mis prácticas en el programa que antes se llamaba Pintea, en el centro de la UDG, del CUCS. Y después de ahí ya no he soltado el tema, ¿no? Y me he seguido formando y conociendo cada vez a más personas. Al inicio solo empecé trabajando con niños y ahora ya también acompaño a adolescentes y adultos. Ok. A mí me surge una duda porque luego de repente la gente cuando habla de autismo siempre se genera como cierto estereotipo de conductas, de acciones que como ahora sí que hasta el TikTok y todo eso de repente se quieren autodiagnosticar y entonces así como de porque a lo mejor se van con los estereotipos. Entonces, ¿qué conductas realmente quizás un padre de familia podría detectar como para acercarse a hacerle realmente un estudio a su hijo o su hija? Que sean reales, porque luego la gente se quiere, ay, es que yo hago esto, entonces tengo trastorno de espectro autista y hago aquello, y entonces, como qué Fuente TikTok. Fuente TikTok, fuente confiable. ¿Cuáles son como algunas de las características que tú podrías decir, padre de familia, si detectas esto, véasle el estudio, no lo diagnostiques tú, véasle el estudio? Sí, y qué bueno que tocas esto del autodiagnóstico, porque desafortunadamente ahorita sí es como algo que se ha extendido mucho, y sobre todo en la parte de neurodiversidad que involucra el autismo. Bueno, al inicio, en las primeras etapas de vida, sobre todo antes de los 3 años, las conductas que buscamos es que no exista imitación o que haya poca imitación, que no reconozcan o parecieran no reaccionar cuando los nombran. También implica que sean muy hipersensibles tanto a sonidos, ruidos, olores. Entonces puedes tener pequeñines que en cuanto prendes la licuadora o ves que se esconden, o ves que se tapan los oídos, o ves que empiezan a llorar. También cuando, si se fijan, sobre todo cuando son bebés todavía de brazos, es muy común que las mamás les hagan gestos. Entonces, usualmente los niños reaccionan a esos gestos. Si ustedes ven que sus niños no están reaccionando a esos gestos, es una señal de alarma, ¿no? Entonces, en ciertos casos específicos, tenemos niños que empezaron a tener un desarrollo de lenguaje normal y después de los 2 años y medio dejan de decir palabras, ¿no? O hay otros casos donde los niños ya tienen 2 años y medio, 3 y aún no han dicho las primeras palabras, ¿no? Entonces, esos son señales importantes. Hablando también del desarrollo del lenguaje, recordemos que la imitación es importante y también el hecho de señalar. Entonces, hay muchos niños que no señalan y lo que hacen es hacer un uso instrumental de personas. ¿Qué es esto? No sé si han visto que a veces un niño pequeño agarra a un adulto y lo lleva de la mano hasta donde está el objeto, pero a veces ni le da el objeto ni nada, solo lo pone ahí. Entonces, eso es lo que nosotros le conocemos como uso instrumental de personas. Entonces, si eso sucede, es también otra señal de alerta, ¿no? Y ya conforme va habiendo más desarrollo, y si ya son niños que sí son hablantes, porque es otra parte del espectro, tenemos personas hablantes y otras que no, puedes ver qué tanto comprenden cuestiones de chistes, qué tanto comprenden cuestiones más ambiguas, qué tanto comprenden sinónimos, y eso también es un indicador. Y obviamente también la parte de socialización, que eso se va a ver desde pequeños hasta que son grandes. Como es un espectro, puedes tener niños que sin ningún problema cambian de brazos, otros niños que solo quieren estar únicamente con la madre. Ese también es otro indicador. Entonces, si se fijan, es un espectro. Entonces puedes tener niños que socializan de forma desinhibida con quien sea, o niños que no quieren socializar con nadie. Y cuando digo que socializan, no implica que hagan todo lo que implica socializar de forma adecuada, sino que realizan estas conductas que incluso los pueden poner en riesgo, ¿no? Por ejemplo, si tienes a un chiquitín de 6 años en el parque y de pronto se va con un extraño y ves que ya lo está abrazando, es como, espera, esto puede ser riesgoso, ¿no? Claro. Entonces, eso serían en general las conductas, y también que busquen mucho si se están autorregulando. Porque ese es otro de los mitos, ¿no? A veces creen que las personas autistas tienen conductas de agresión,
o de autolesión y tiene que ver con autorregularse. Entonces ahí entra otro de los criterios que les decía, que son las conductas repetitivas. Entonces si ustedes ven que son niños que a lo mejor hacen ciertos movimientos con las manos, se están mordiendo los labios, se agarran mucho las manos, el cabello, o hay otros niños que hacen muchos sonidos, hay muchos que también juegan mucho con la boca o hacen sonidos ecolálicos. Ecolálicos quiere decir que escuchan algo y luego lo repiten o hacen un sonido una y otra vez. Entonces eso también es otro indicador. Sí, porque como lo mencionaba Adrián, se cree que está como tan estereotipado, ¿no? Como los esquemas. Y también yo he escuchado mucho que es una enfermedad, que también ya te lo decía, ¿no? Por ejemplo, de que, no sé, el COVID, de que al cuarto día pasa esto y luego esto, y ya está como muy marcado, ¿no? El COVID. Uh-huh. El autismo no es así. No hay una edad específica en donde se pueda diagnosticar, como lo dices tú. Digo, ¿a partir de qué edad podríamos empezar a notar como conductas? La verdad es que puedes notar conductas desde los meses, pero hay otros que las primeras conductas o sintomatología autista aparecen tal vez hasta los 2 años. Pero siempre el autismo está presente desde la infancia. Si no es así, entonces no es autismo. Entonces, porque como les decía, como tú lo mencionaste, no es una enfermedad, es una condición. ¿Nos podrías explicar? Sí, por favor. ¿Qué implica condición? Condición implica que es algo que no se puede curar. Si es una enfermedad, hay una cura. Uh-huh. Una condición, no. Entonces, por eso lo que les decía al inicio, o sea, tú vives, naces, creces, te reproduces y mueres con autismo, porque ese es otro de los mitos, que luego creen que como es enfermedad, uh-huh, se puede curar o la puedes prevenir, ¿no? Entonces, también hay... es importante como puntualizar que el autismo es multifactorial, entonces no hay como un solo factor que lo determine. Está la parte genética, está la parte de los químicos, la parte ambiental, la edad de los padres, entonces hay muchos factores que pueden causar el autismo, no solo uno. E incluso en la parte de los genes, los estudios que se han realizado en gemelos idénticos demuestran que los genes afectados son distintos. Entonces aún nos falta como mucho por averiguar, pero no hay como algo preciso, porque de ahí me gustaría como señalar lo que mencionábamos de las vacunas, por ejemplo, que también luego creen que por eso es una enfermedad que se ocasiona después de que los vacunan. Y tiene que ver, bueno, ahorita les explico el mito, pero tiene que ver con que muchas de las vacunas, si se fijan, empieza, o sea, la última aplicación en las edades que yo les decía, 2 años, 2 años y medio, ¿no? Entonces ahí después los papás asocian. Y el mito de la vacuna surge porque un investigador inglés en 1998 realiza un estudio, son 12 niños, de los 12 niños 11 fueron vacunados contra el sarampión. Y él dice que hay una correlación, ¿no? De la cual, según él, solo había 3 niños. Entonces, si se fijan, la población ni siquiera es representativa, pero lo publicó en Lancet, que es una publicación de artículos científicos de alto impacto, y había una afectación a nivel económico porque él tenía un convenio con otra farmacéutica. Entonces, cuando tú haces como la declaración de intereses, lo tienes que poner cuando redactas los artículos científicos. Y de hecho, a él ya le quitaron su licencia para ejercer la medicina. Sin embargo, después de 25 años, las personas siguen creyendo eso. Y si se fijan, fue algo que afectó a nivel mundial. Sí, claro. O sea, de estar solo en Inglaterra se empezó a esparcir como esta idea y se malinformó, y luego ahora hasta la actualidad hay muchas personas que deciden no vacunar a sus hijos, y eso está afectando a otras personas, sí, ¿no? A otras áreas de la salud. Ay, el poder de las palabras, ¿no? Pues que uno cree en, pues es médico, es un estudio, pues obviamente les crees. Qué bueno que dices eso ahorita, que dices de eso de los médicos. Yo siempre les digo a los papás como que también confíen en ellos mismos. ¿Por qué? Porque me ha tocado padres que de pronto llegan y me dicen, oye, mi niño tiene 4 años, no ha hablado, me dijeron que nunca va a hablar, ¿no? Y la verdad es que no lo sabemos. Si bien a nivel del desarrollo del lenguaje sí va atrasado, porque siempre ya a los 3 ya empieza a haber un lenguaje un poco de palabras que forman ya oraciones simples, no podríamos decir si va a hablar o no.
porque yo he conocido personas autistas que hasta después de los 5 años hablaron, y cuando hablaron, pareciera como que ese lapso de 2 años nunca ¿qué hubieran pasó? cesado de hablar, porque de pronto ya hablaban con palabras, una de su edad y 2 con oraciones, y sabían conjugar muy bien los verbos y todo como si jamás hubieran dejado de hablar. No, hay otras personas que sí, que no son hablantes, ¿no? Pero no puedes como asegurar algo, y como tú dices, a veces las personas les llamamos como el poder de la bata, ¿no? Aunque no todos sean médicos, que es como es una autoridad, dice algo y entonces no me lo cuestiono y doy por hecho de que así es. Y la verdad es que no siempre es así. Ok. A mí me surge una duda muy desde la ignorancia. No me juzguen. Ahorita que, bueno, me mencionabas como espectros. He oído, no sé si es verdad, cuando se dice que es como un autista funcional y no funcional. Entonces, ¿a qué se refiere como esto? Porque, bueno, yo tengo un amigo, bueno, creo que su hermana ya falleció. Pero hasta donde él tenía entendido era un chico con autismo, pero un autismo muy, muy severo, que pues no iba ni al baño, o sea, era un adulto con pañal y una serie de situaciones. Entonces, ¿hasta qué punto es y hago comillas pues, funcional y no funcional dentro de la sociedad? Qué bueno que haces esa pregunta. A mí en lo personal no me gusta el funcional y el no funcional. ¿Por qué? Porque también, si se fijan, hablamos de un espectro, ¿no? Yo les pongo un ejemplo. Yo conozco ciertas personas que son eruditos en su área, ¿no? O sea, pueden ser grandes arquitectos, médicos, lo que ustedes quieran, y de pronto tú les dices, ok, prepárate de comer. No saben cocinar. Ni un huevito. ¿Son funcionales o no son funcionales? Ajá. ¿No? Entonces, si se fijan, cuando tú evalúas hacia una persona autista, también dices, ¿en qué? Usualmente cuando decimos ese término, o lo dicen, que en lo personal a mí no me gusta utilizarlo, es que se refieren a que es funcional a nivel sociedad, ¿no? Y que es más, tiene más expectativas de que ingrese o a estudios superiores o a un trabajo, ¿no? Que sí es algo que buscamos, pero no a nivel funcional de la sociedad, sino a nivel funcional del propio individuo. Entonces, a mí en lo personal no me gusta eso, porque también luego eso hace que otros retos que tienen las personas que son hablantes sin ningún déficit intelectual, se les quite como esos apoyos, porque esos retos se ven como desdibujados, ¿sabes? Es como, eres muy funcional. O sea, por ejemplo, conozco unos chicos adultos autistas que incluso tienen un cociente intelectual mayor al promedio, pero tienen dificultades para la lectura y la escritura. Y los profesores no les quieren realizar adecuaciones porque dicen, es que eres flojo. Entonces, si tú te fijas, si ellos los clasificamos en el eres autista funcional, entonces les estás quitando o invalidando otros retos que sigan presentando, aunque tengan unas capacidades muy buenas en otras áreas, porque ellos son estudiantes de licenciatura, ¿no? Y no cualquier licenciatura, son estudiantes de medicina, ¿no? Entonces, imagínense también, pero también cuando les preguntas de los huesos o si pueden hacer una incisión y demás, lo hacen perfecto, pero la cuestión de escribir y leer no se les da como a otras personas, ¿no? Entonces, por eso usualmente lo utilizan, y también lo suelen utilizar en es funcional cuando no presenta un déficit intelectual acompañante, o cuando lo ponen en el grado, ¿no? O nivel 1, que también ese es otro problema, porque luego las personas creen que si es como cierto nivel, es como, es mejor o tiene más facilidades, y es como, no, sus retos son distintos, ¿no? Entonces sí puede ser como un complejo, y de hecho dentro de la comunidad autista, con las personas autistas, ellos también no les agrada esto, porque es como una forma de poner como superioridad a uno y al otro no. Pues como ahora sí que también las etiquetas que tenemos socialmente, ¿no? Claro. Es como, ¿sabes hacer huevito pero no sabes hacer mole? No funcionas para la cocina. Sí, o sea, suena así como, pues no. O sea, al final de cuentas las etiquetas nos siguen. Ajá, un aspecto nada más no puede definirlo todo. Ay, qué
cosas con las Y oye, ¿qué pasa con los papás? Porque supongo, digo, en 2 episodios atrás, 3 episodios hablamos sobre el duelo. Y creo que también, bueno, no sé si va como con esta parte de saber que tienes un hijo, una hija autista. ¿Cómo lo enfrentan? O también he sabido de casos que prefieren como no ir al diagnóstico porque les da miedo que les digan que tiene autismo y entran como en esta parte de duelo de pues no aceptarlo, de negarse. ¿Cómo es para ellos? Pues es muy complejo y depende mucho de cada familia, ¿no? Y de su propio contexto y su propio historial, ¿no? O sea, yo he conocido casos de personas que por su propio nivel educativo lo tomaron de mejor forma, aunque su hija al inicio presentaba muchos retos y ahorita la verdad es que le va bastante bien. Pero también he conocido otras personas que a lo mejor también tienen un grado educativo alto, pero tienen muchos mitos interiorizados, ¿no? O he conocido otras personas que tú dices, no, pues a lo mejor no tienen un nivel tanto educativo, pero se han informado. Y de pronto dices, oye, esta familia sabe incluso hasta más que yo, ¿no? Entonces tiene que ver mucho en el proceso de cómo esté la familia, también tiene que ver si es el primer hijo, el segundo, cuánto tiempo se tardaron en tenerlo, la edad de los padres, o sea, es muy complejo. Sí me ha tocado casos en padres que están como renuentes y es de, ya fui con 5 especialistas y me dicen que es autismo, pero yo creo que tiene déficit de atención, ¿no? Y también entiendo que puede ser también culpa de nosotros, ¿no? Porque hay ciertos profesionales que luego dicen autismo y también lo dicen con estigma. Con miedo. Exacto, y no les dan como el panorama que podría ser. Entonces a mí me gusta ser como amplia y decirles, no sé, porque a veces cuando el diagnóstico es muy temprano, que les digo, no estoy segura si va a ser hablante o no. Y les doy como los indicadores que pueden ser unos buenos indicadores para que desarrolle comunicación verbal. Pero les digo, pero no estoy segura, ¿no? Pero si hacemos esto y esto, puede ser esto. O también están los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación y los podemos ir implementando porque luego también los papás creen que cuando implementas estos sistemas, como que tú mismo bloquearas el habla, ¿no? Y es como no la bloqueas, la vas estimulando y le va a facilitar. Si va a hablar y si no. Porque también hay casos, a mí no me ha tocado, pero sí de las personas que me han formado, me han comentado que hay casos, por ejemplo, de personas autistas adultas que nunca hablaron. Y de pronto una vez estaban en una discusión, todos así en familia, y estaban hablando de la persona autista, ¿no? Y de pronto esa persona volteó y les dijo, la verdad me molesta que siempre se estén quejando de todo lo que hago. Se volvió a voltear y siguió haciendo lo suyo y ya no volvió a hablar, ¿no? Entonces, no podemos decir de, sí o no. Pero también, como es un gradiente, ¿no? Y es un espectro, hay personas que, por ejemplo, si tienen un déficit intelectual acompañante u otra condición acompañante puede ser más complejo. Y eso también hace que el duelo y cuando les das las noticias, pues les llegue, ¿no? Porque no sé ustedes cómo se sentirían si alguien les dice, tu hijo tiene autismo y lo que tú piensas de autismo es un niño que está en la esquina meciéndose y golpeándose y no le habla a nadie, ¿no? Que no es lo que es realmente el autismo, pero es la idea, el imaginario que la mayoría de las personas tienen erróneamente, ¿no? Así nos lo han vendido. Ajá, es que justamente eso iba a mi pregunta, es que ¿qué tan bueno es? Porque creo que nuestros ejemplos o referentes que tenemos socialmente, por lo menos unos años atrás, que es con lo que los padres de la actualidad están criando a sus hijos, pues no había series o programas donde representaran el autismo de una manera dignificada. O sea, que se viera que era realmente un espectro. Solo te mostraban como la parte, el panorama más complejo. Entonces, no sé si has visto la serie como The Good Doctor o... entonces, ¿qué tan buena es una representación de ese tipo? Yo creo que es mucho mejor, pero también hay ciertas cosas pues que siguen siendo ficción, ¿no? Y hay cuestiones que hay veces que no logran retratar toda la realidad. Pero, por ejemplo, creo que The Good Doctor ya retrata un poco más
apegado a lo que podría ser alguien sin un déficit intelectual acompañante, autista y que está en un grado de medicina, e incluso ellos justifican como esta parte con el otro condición que es ser Sabbath, ¿no? O sea, que es tener una inteligencia aún mayor. Que sí hay casos así, ¿no? Pero también, por ejemplo, yo no la he visto, pero creo que se llama La abogada Guyungu, yo sí. Y justo una de mis consultantes autistas, adultas, jóvenes, ella me dijo para mí ha sido justo lo que tú decías, una representación que me dignificó. Y me dijo que hay uno de los episodios donde muestran otro personaje con autismo que es muy distinto a la abogada. Entonces me dijo, ahí puedes ver como el espectro, y eso me hizo sentir a mí representada y decir sí. Yo sí puedo decirle a alguien para que entiendas mejor lo que es autismo y cómo yo vivo, puedes ver esta serie, ¿no? Y creo que eso sí es importante, pero creo que es como un arma de doble filo, ¿no? Porque luego, si se fijan, también pueden llegar como a romantizar, ¿no? Claro. Porque hay cuestiones que sí, o sea, hay cuestiones que pueden ser muy interesantes y que son de mucha utilidad para las personas autistas. Pero, por ejemplo, no sé, algunos tienen la capacidad de memorizar cosas, ¿no? De forma súper rápida y muy buena, o de reproducir cosas, pero también tienen otros retos. Entonces, creo que si una representación se hace con dignidad, que demuestre como las habilidades y también los retos, va a ser más fácil que las personas entiendan, uno, que es el autismo, y dos, que entiendan que es muy diverso, ¿no? Porque luego creo que siempre, ahorita con estas representaciones, luego las personas creen, no, o te va súper mal, o entonces te va súper bien y puedes llegar a ser alguien exitoso con una licenciatura, ¿no? O profesional, y es como, sí, pero recuerden que dentro de eso también hay otro espectro que aún no hemos explorado, ¿no? Porque puedes tener personas, que eso ocurre en España, que allá están muy adelantados, personas que no son verbales, pero que son los encargados de la tiendita, ¿no? Y entonces son autónomos, ellos crean su propio dinero, ellos viven de forma independiente, solo que no son verbales, ¿no? Y no hemos visto eso reflejado, o al menos no que sea el protagonista ni de una serie ni de una película. Sí, o sea, o nos representan a una persona extraordinaria o una persona, porque, por ejemplo, el ejemplo que mencionabas de que mencionaban a diferentes tipos de autismo en la abogada Wuyungu, véanla. Sí sale un chico con un autismo con, ¿cómo? Ay, se me olvida cómo dice, acompañada de... ¿Un déficit intelectual? Ajá. Y entonces ahí puedes ver como estas dos variantes, pero a final de cuentas, pues como es una serie y te muestran como la vida diaria y no se centran solo en el personaje con autismo, pues, o sea, sí se centran, sí gira en torno a ella, pero no toda la historia es sobre ella. Entonces, obviamente, a lo mejor hay aspectos que quizás sería bueno verlos. Y ahorita, como mencionas, esta parte de que no nada más la persona que sobresale, sino las personas, el de la tiendita, o sea, que tengan una representación realmente dignificada, todo tipo de desarrollo profesional o de... Ay, se me olvidó. De servicios. Bueno, se me fue la palabra. ¿De oficios? De oficios, gracias. Entonces, que se dignifique y que se represente, creo que sería muy importante empezar a verlo para que la gente como tú... Ay, hoy estoy muy patinón. Consultante. Consultante. Mira, no, si es buena leyenda. No sabe leer. Con los consultantes, pues que mencionabas con tu consultante abogada, pues que se viera representada, pues entonces es algo importante que empecemos a dar foco a la diversidad humana que somos. Sí, creo que eso es importante, pero también no romantizarlo, ¿no? Como también lo decías, que muchos empiezan como a autodiagnosticarse y que dicen de que es que yo soy como Sheldon o sí, como con ciertos personajes que vemos en medios y queremos ser como ellos cuando pues realmente no lo eres. Entonces no, ni tan ni muy. Hay que darnos la oportunidad de informarnos, ¿no? Sí. A mí me interesa también esta parte del sistema educativo.
Porque ya todos con cara de... No, sí. Sí, ¿tú crees o sabes si es necesario que los niños y niñas autistas vayan a colegios privados porque el sistema educativo público no da? Voy a utilizar la vieja confiable de psicología. Depende. No, mira, la verdad es que yo he encontrado de distintos tipos de casos. Yo he tenido el privilegio de acompañar a personas en escuelas públicas y en escuelas privadas. Yo lo que les diría tiene que ver, uno, con cómo está estructurada la escuela y la disposición tanto de docentes como directivos. Sí. O sea, a mí me han tocado escuelas públicas que me dicen, claro que sí, tú nos vienes, nos capacitas, nos dices qué podemos hacer, hacemos las adecuaciones. Me ha tocado escuelas privadas que se venden como personalizadas y cuando les dices, ok, ¿tiene autismo? No trabajo con esos casos. O tiene que venir con un monitor. Uh-huh. Entonces, también ese es un problema. Porque si tenemos estudiantes de escuelas públicas, es menos probable que tengan la capacidad económica de llevar un monitor. Claro. ¿No? Y luego lo que quieren hacer es mandarlos a los CAMPS, que son los centros de atención múltiple, o a los USAER, que ahí tienen como pedagogo, psicólogo y demás. Pero algunas veces, por la cantidad de estudiantes, la atención no es la más adecuada. Entonces, en vez de ayudarles, los frena. Entonces, la verdad que estos casos tan exitosos, por ejemplo, los chicos que les comento que estudian medicina, tiene que ver mucho con todo lo que hicieron sus papás, ¿no? Entonces, si se fijan, eso es un gran problema, porque vivimos en un país donde la desigualdad está súper marcada, ¿no? Entonces, imagínate, ahora ya tienes una desigualdad económica y social y todavía tienes una condición o tu hijo tiene una condición, entonces, ¿cómo le haces, no? El plan sí sería como ayudar a educar a cualquier escuela, no para que sea solo inclusiva, sino que realmente logre integrar a los estudiantes, ¿no? Que tengan esta condición de autismo. Pero la realidad es que sí hay, pues, muchas trabas. Entonces, yo te diría, cada caso se tiene que ver dentro de la escuela, dentro del contexto y ver, ¿no? Porque eso también es otra. Los monitores sí creo que sean necesarios por un momento y después lo que se trata es de que el alumno o la alumna logre estar ahí por sí mismo. Pero muchos de los colegios, incluso algunas escuelas también públicas, los exigen, ¿no? Entonces eso también, pues, es algo que limita. Pero también entiendo, o sea, los profesores, si tienes una escuela pública y tienes 45 alumnos y tienes a alguien que necesita más atención tuya y no estás capacitado, o sea, también entiendo que es una carga, ¿no? Entonces, si se fijan, tampoco podemos decir que solo alguien es malo, ¿no? Yo diría que todos como sociedad tendríamos que aprender, ¿no? También. Y también, o sea, los profesionistas también decir, te ayudo y de cómo te puedo ayudar. Porque luego sí, a mí me tocó al inicio, cuando yo empecé, que empezaba a trabajar de mano de colegios, que yo les daba mis adecuaciones, ¿no? Y pues las maestras me decían, muy bonito y todo, pero pues no se adecuan a mi realidad, ¿no? Y ahora les digo, ¿cómo las podemos hacer desde tu realidad del aula? Tú platícame cuál es tu realidad, porque yo no la conozco, o permíteme ir a ver, porque eso también es otro. Hay muchos docentes que no les gusta porque creen que los vas a juzgar, y hay veces que no los quieres juzgar, a veces solo quieres checar de, oye, ¿sabes qué? ¿Ya te fijaste que donde sientas a esta persona entra mucho la luz? Pero luego también ahí es donde pasan todos corriendo y eso lo distrae, ¿no? Pero entiendo que también pues quieran como defender su trabajo y hasta cierto punto se sientan agredidos. Pero depende, les digo, yo sí he tenido muchos que sí se han prestado a realizar adecuaciones y también he tenido otros que no tanto, y dependiendo de las capacidades económicas de los papás, pues se pueden cambiar de escuela, o hay otras veces donde realmente no se pueden cambiar de escuela. Yo te platicaba antes de empezar que tengo una amiga que trabaja con niños y niñas autistas y ella estuvo trabajando como monitora y bueno, en un caso muy particular tenía a un pequeñín, trabajaba, sus papás pues tienen un nivel económico pues estable
El niño está en colegio, pero justo esto, ¿no? Ella ya tenía algunos años trabajando con él y ella dice, pues yo necesito que él ya tenga la capacidad de estar solo en la escuela. Entonces, cuando ella lo platica con los papás y con las maestras, fue así de no te vayas, ¿y qué vamos a hacer? Y demás. Entonces, ella les decía, yo les doy capacitación, yo informo también hasta a los pequeñitos que están en el grupo con él, y era de no. Uno, los papás no querían que sus compañeros se enteraran de que él tiene autismo, ¿no? Para empezar. Y otra, las maestras era como, no, es que nosotras no, pues somos maestras. Nosotros no somos psicólogos, no le hallamos a eso. Entonces era como de, pero mejor tú quédate aquí. No, nos sirve que tú estés aquí. Entonces cuando ella empieza a hacer esta... no tengo la palabra ahorita, pero empieza como a dejar de ir unos días a la escuela para haciendo esta separación gradual, los papás seguían insistiendo en que no se fuera. Entonces, a lo que voy con esto es cómo a veces creemos que ellos no pueden ser independientes, que siempre van a necesitar a alguien que esté a un lado de ellos o detrás de ellos para que hagan cosas tan simples como lavarse los dientes, desayunar. Digo, él es un pequeñito, creo que tiene 5 o 6 años. Entonces ahorita ella ya de plano ya lo dejó ya al cargo de sus papás y de las maestras, pero esta parte del estigma de que, digo, se va a escuchar muy feo, pero creemos o creen algunas personas que es como una carga. Uh-huh. Como que siempre voy a tener que estar ahí para él o para ella, porque nunca va a poder hacer las cosas solo o sola. Y lo estoy hablando desde esta parte, no lo pienso yo, pero sí lo he escuchado mucho desde la ignorancia de otras personas que dicen, ay, es que su hijo tiene autismo y no, pues ya va a ser una carga y pobrecito, pobrecita. Entonces, ¿cómo estamos todavía súper estigmatizados? Y es bien importante que hablemos de esto, porque ahorita ya se habla más, pero antes no. Y ahorita, con esta información que tenemos, la gente dice que hay más personas autistas, que en la actualidad hay más. Esto es un mito, ¿cierto? Sí, pues la realidad es que es como cualquier otra situación. Si tú antes no lo observabas, uh-huh, ¿no? ¿Cómo vas a contabilizarlo? Uh-huh. ¿No? Y obviamente sí hay más que están siendo contabilizados. Sin embargo, por ejemplo, aquí en México no existe estadísticas reales que nos digan cuántas personas autistas hay. Y ese para mí es un gran problema, sí, porque tenemos muchos adultos sin diagnóstico, ya sea por casos como tú dices que los papás no quisieron, o hay veces, porque eso también ocurre mucho en el autismo, que alguno de los padres es autista y tiene un hijo y entonces es como, se comporta igual de mí que yo, entonces no pasa nada, ¿no? Y no se dan cuenta que esas conductas, más que ser como cuestiones, unas sí son de cuestiones de aprendizaje, pero también tienen que ver con una condición, uh-huh, ¿no? Entonces, sobre todo eso pasa en muchas mujeres autistas que son diagnosticadas hasta que ya tienen un hijo, y muchas sí te dicen, es que como yo hacía eso, no sabía si era raro o no. Mi mamá me decía que era diferente, pero no sabía como hasta qué tanto, uh-huh, ¿no? Entonces, y creo que también es como este mito, porque como antes pensábamos que las personas autistas no podrían como integrarse a la sociedad, uh-huh, entonces también era más fácil que las escondieran. Sí. Entonces, no creo que realmente haya más, aunque sí podría haber cierto incremento en cuestión en que se ha encontrado que hay una correlación también en la edad del padre. Porque ven que antes pensábamos que solo la mujer tiene como esta edad biológica, uh-huh, y sí hay una correlación, pero digo correlación, no causalidad, de que hay más personas autistas cuando los padres son mayores a 35 años, ¿no? Entonces podría ser otra variante más, pero lo vuelvo a repetir, solo es una correlación, uh-huh, no es una causalidad. Entonces es importante también checar, ¿no? Porque si lo pensamos así, pues estos casos habían existido, ¿no? Así, uh-huh, como pasa como en la esquizofrenia, ¿no? Sí. Que antes los llegaban a decir como, eran posesiones, uh-huh, o cuestiones así que no sabíamos realmente qué era, uh-huh, y ahora ya le podemos dar un nombre, ¿no? Entonces eso pasa también con el autismo.
Ok. Entonces, básicamente, en teoría sería como todo lo que es neurodivergente es lo que tendemos a rechazar y poner como en una cajita socialmente, pues. Y pues esos estigmas desafortunadamente van coartando las oportunidades de las personas, de los individuos que pertenecen a toda esta comunidad neurodivergente. Y no hablo solo de los autistas, sino de todo tipo de personas con diferentes tipos de conductas o situaciones, ahora sí que no están en su control. Entonces, jóvenes, personas que están allá afuera, aprendamos. Hay un perrito, se filtra el perrito. Estaba en mi mensaje inspirador. Hay que informarnos, hay que ilustrarnos para no emitir un juicio desde nuestra ignorancia y sobre todo tratar de tener el respeto cuando vemos comportamientos que se salen, comillas, de la normalidad, porque no sabemos qué tipo de situación, no sabemos qué tipo de condición, no sabemos qué hay detrás de este tipo de conductas. Entonces, antes de empezar a juzgar, porque luego se nos hace bien fácil, vemos a alguien en el camión y cosas así que tiene ciertos comportamientos y por ejemplo, si te lo guardaras para ti, pues bueno, pero hay veces que son hasta notorios las miradas, los juicios, las palabras y todo esto que obviamente, pues si esa persona te entiende, entonces le vas generando, si de por sí ya es complicado socialmente vivir con una situación neurodivergente, entonces que aparte socialmente le pongas la carga de ser juzgado, te entienden, amigo, amiga, amigue. Te entienden. Entonces, respeto. Yo creo que sería la línea perfecta. Y entender, no sé cuál es la palabra, pero verlos como personas. A final de Son cuentas. personas. O sea, ¿por qué ponerle una etiqueta o excluirlos en cualquier aspecto, ¿no? En el camión, en la escuela, no sé, en una fiesta, donde sea. Son personas que a lo mejor tienen otros estilos de comunicación. Y estamos hablando como mucho de esta parte del diagnóstico y demás, pero una persona que sí tiene el medio de comunicación y que puede tener una vida completamente normal como cualquier persona, ¿qué tanto ves tú en consulta que vayan como a terapia psicológica? O sea, no tanto como a tratar el tema del autismo, sino como al tema ya más personal. Pues es que está relacionado. O sea, no lo podemos como separar. Ajá. A mí me ha tocado más en estos procesos de acompañamiento de terapia con mujeres autistas adultas. Y mucho tiene que ver con justo lo que decías, Adrián. O sea, como estos comportamientos atípicos que ellas realizan para autorregularse, que luego tienen que enmascarar. O sea, es decir, fingir que no los tienen o hacerlos de otra forma para no ser juzgadas. Entonces, eso, si se fijan, pues entrelaza las cuestiones que uno podría ir a tratar en terapia, ¿no? Que son socialización, relaciones amorosas, sexualidad, porque eso también es otra, ¿no? Hubo como este mito de autistas y los pensábamos como seres asexuales, ¿no? Entonces de pronto era como, no, ya sé, y mi hijo nunca se va a casar y nunca va a tener hijos, y era como, dale chance a él o a ella que sepa, ¿no? Dale chance a él o a ella que se dé cuenta cuál es su orientación sexual, ¿no? Porque a mí me pasa que muchas de las autistas adultas que acompaño son parte de la comunidad, ¿no? Y también para ellas fue como, luego me decían, ¿no? Y es como su chiste de, ay, ahora tengo que salir del closet doble vez, ¿no? O sea, porque ahora tengo que decir que tengo una condición neurodiversa y además mi orientación sexual, ¿no? Y era diversa. Como, ¿no? O sea, súper diversa. Muy diversa. Muy diversa, ¿no? Entonces, ha sido como muy interesante, pero también a veces sí es muy complejo, porque a mí me gustaría que la sociedad tuviera más empatía. Y digo esto porque luego el cliché que dicen es de los autistas no son empáticos, ¿no? Y a mí me ha tocado que las personas autistas son más empáticas, ¿no? Claro. Cuando me comentan de sus problemas interpersonales y luego digo, ay, es que los neurotípicos a veces son bien doble cara, ¿no? Y digo, también es como más complejo, o me ha tocado como cuando son
bondadosas o bondadosos con los demás y dices, ¿cómo que no son empáticos? ¿No? Pero también tiene que ver con eso, ¿no? O sea, toda la cuestión de teoría de la mente que incluye la empatía también es otro espectro, ¿no? Entonces, pero antes lo pensábamos en cuestiones de absolutos, ¿no? O la persona autista lo tiene o no lo tiene. Y ahora sabemos que no. Más bien es de cómo lo tiene, ¿no? Como tú lo mencionabas, es una forma atípica, ¿no? Una forma diferente, pero sí está ahí. Entonces sí es común, o sea, me ha tocado que trabajamos cuestiones de pareja, cuestiones académicas, cuestiones también de la relación con sus padres. Hay muchas personas que como no lo entienden y luego dicen, es que vas a sacar tu carta de soy autista. Y es como, pues es que sí soy autista, ¿no? Y por eso ahora la mayoría de las personas adultas hablantes, ellos dicen, dime autista, no persona con autismo, porque es parte de mi identidad. Y sobre todo a las mujeres que he acompañado, y les digo más a ellas porque también esa era como otra cuestión que decíamos que aparecía más en hombres, y ahora nos damos cuenta que hay ciertas variaciones que hace que las mujeres enmascaren más, ¿no? Entonces, por eso era más complicado diagnosticarlas, ¿no? Y en ese sentido, también está como esta parte de que cuando ya tienen el diagnóstico, les da una identidad. Entonces, espera, todo esto que hago no es que sea súper rara, no es que esté loca, no es que estoy sola, es que es porque tengo una condición. Y entonces eso les da tranquilidad, ¿no? Sí. Y también se apropian de ella, ¿no? Y se empoderan, ¿no? Entonces no es lo mismo que tú le ayudes a alguien a comprender de, oye, entiendo por qué ahorita estás súper molesto y te encantaría golpearte en la cabeza porque estás escuchando el sonido del ventilador y es súper molesto, a que le digas, ok, ¿qué es lo que necesitas, no? Y le empieces como a ayudarle a entender a nivel sensorial qué le podría ayudar y encontrar otra conducta que en ese sentido sí sea más funcional, porque aquí lo que buscamos es que no se autolesione, y entonces eso también les ayuda. Y luego de pronto ellas van buscando, o ellos van buscando otras nuevas alternativas y también las pueden compartir con la comunidad autista, ¿no? Y eso pues es súper enriquecedor. Qué chido que entre ellos hagan su círculo de apoyo, sus redes de apoyo. De nuevo, en redes de apoyo, en todos los programas. Yo es que yo soy malo con la memoria, te iba a decir. Se fue. Ahorita no me acuerdo. ¿Cómo vamos con el tiempo, producer? Okay. ¿Ustedes tienen alguna duda? No. ¿Ninguna? ¿No? Ay, qué sabios del autismo. Quiero su sabiduría. Yo lo sé todo. Es que mencionaste mi memoria, ¿por qué? Me te ayudamos. ¿Qué? Es que mencionaste algo en el proceso y que dije, ahorita voy a hacer la pregunta, pero obviamente no te quería interrumpir, pero interrumpí solo mi pensamiento. Bueno, ahorita genero otra duda. ¿Tienes otra duda, Magali? No que me acuerdo. Yo también estoy Es que es mucha información. Sí, es demasiado. Sí, a mí sí, bueno, sí, ahora que me acuerdo de la otra. Como persona, ahorita hablábamos de la educación, pero ¿qué podría hacer yo en caso de que a lo mejor veas a alguien en crisis o sea, más bien entran en crisis en las personas con autismo? Sí, bueno, no nos gusta llamarlo tanto crisis. Hay personas que sí les llaman así, les puedes llamar como desregulación, okay. O el término en inglés es meltdown, y tiene que ver con una sobresaturación, ya sea sensorial, emocional o de ambas, ¿no? Lo que puedes hacer tú como persona creo que es respetarlo, no grabarlos, porque ahora que todos tenemos medios, luego ves cuestiones en TikTok y que crees que están haciendo un berrinche, ¿no? Y, o sea, observar si hay alguien que conoce a esa persona y lo podría ayudar, ¿no? Si ves que realmente está desregulado y a lo mejor va a autolesionarse, ahí sí te diría que si tienes la capacidad de entrar, lo podrías hacer, siempre cuidando que no se vaya a autolesionar. Pero recuerden que como son personas que no conocemos, puede que incluso nuestra intervención los altere más, exacto, ¿no? Entonces,
es más factible que esa persona, dependiendo, hay personas, algunas ya les gusta traer como ciertas tarjetas que tienen información que no son verbales, o incluso hay personas que son verbales y cuando entran en esta desregulación pierden momentáneamente estas capacidades verbales, ¿no? Entonces, a veces pueden tener ciertas indicaciones, o si no, yo solo les diría como esperar, ¿no? Esperar y también invitar a otras personas como que no se interpongan, ¿no? Porque eso también incluso podría hacer que los altere aún más. O sea, imagínense que tú estás en un lugar concurrido, hay mucho ruido, hay muchas luces, hay muchos olores fuertes, te empiezas a desregular porque todo lo estás sintiendo súper intensamente y de pronto tienes un círculo de personas alrededor. ¿No? O sea, no sé ustedes, pero a mí en lo personal no me gustaría como ser el centro de atención si yo no lo estoy pidiendo, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso es como parte de la empatía de ver, ¿no? Porque ya si fueras un profesional de la salud, a lo mejor ahí sí a ti te invitaría de puedes observar y ver si hay algo que tú creas que puede ser el factor que lo esté provocando. Un sonido persistente, una sensación, ¿no? Porque también hay veces que incluso la ropa les puede causar eso, alguna luz, ¿no? O sea, como, o alguna cuestión emocional que hayan notado. Pero si no, creo que con el simple hecho de no juzgar, y darles como su espacio, creo que eso es una buena intervención. Y como lo que tú decías, o sea, si tú quieres juzgarlo, quédatelo tú, pero no lo grabes, no lo estés como replicando, ¿no? Y no juzgues y no creas que es algo que a lo mejor ni siquiera sabes qué es. ¿Qué está pasando realmente? Porque si se fijan, esto es como con los adultos, pero imagínense con los niños. Luego los juzgamos a los papás de, ay, su hijo es súper berrinchudo y no sabe cómo controlarlo, ¿no? Y es como, pues tú eres un adulto y tampoco veo que te estés teniendo autocontrol en meterte en cosas que no son de tu incumbencia, claro. ¿no? Entonces, y eso también hace como lo que tú decías, eso justo hace, los prejuicios sociales hacen que los papás digan, no, mejor que se quede la monitora, porque saben que si no está la monitora, es más probable que o lo vayan a juzgar o le vayan a hacer discriminación, ¿no? Entonces, también es importante entender como esa parte. Sí, claro. A ver, allá tenían... ¿Me podrías hablar sobre la asociación que ellos tienen de los sabores con los olores? Digo, con los colores. Sí, bueno, es que A ver, tiempo. Voy a decir la pregunta porque no está... Que nos dijo la señorita Maya. Que si nos podrías mencionar la asociación que tiene entre los olores y los colores las personas autistas. Ok. Como les decía que tienen una forma de integrar la cuestión sensorial distinta, hay personas que han reportado que los sabores tienen el sabor del color, ¿no? O sea, he tenido un adolescente que me decía, a mí no me gusta la crema porque me sabe blanca, ¿no? Y una chica que me decía, no me gusta el brócoli porque sabe verde, ¿no? Entonces ella quitaba la mayor cantidad de cosas verdes de su lista de alimentos porque decía, saben verdes, ¿no? Y yo era de, ¿cómo puede algo saber verde? Y ella me decía, es que en verdad sabe verde. Y me empezaba a describir como otras texturas y composiciones, pero me decía, pero al final queda como ese vestigio de verde y es lo que no me gusta, ¿no? Que por eso también a veces son como muy restrictivos con la alimentación. Y luego dicen, es que son piquis o no les has puesto una alimentación más variada. Y puede ser que sí sea cierto, pero también recuerden que como son hipersensibles, o sea, muy sensibles o hiposensibles que no sienten nada, pueden tener preferencia o no también por texturas y que mezclen justo esto, o sea, texturas con sabores, sabores con olores, sabores con formas, o sea, como toda esta parte. Y es importante también respetarlos, yo les diría, para que los obligamos, ¿no? A menos que me digas, realmente su alimentación es tan restrictiva que le está causando daños a nivel nutricional, ahí sí. Pero si dentro de su propia restricción está una alimentación balanceada, tampoco se trata como de torturarlos. Porque seamos realistas, los demás tampoco es que comamos de todo, ¿no? Sí. O sea,
Entonces, siento que a veces eso me da risa y una vez lo comentaba con uno de mis consultantes que le decía, siento que les ponemos una carga que queremos que ustedes sean más neurotípicos que los neurotípicos. Y me decía, sí, gracias por decirlo, ¿no? Porque retomando esas conductas atípicas, todos los hacen. O sea, todos o nos estamos agarrando, como tú que te hiciste, o sea, son formas de autorregularnos, ¿no? Perdón que te ponga de ejemplo, pero es como para que la gente vea que todos lo hacemos, solo que ellos lo hacen en magnitud, ¿no? Y a lo mejor también en mayor cantidad, ¿no? Entonces, si tú lo ves de espera, yo también lo hago y él también lo hace, también, o sea, no me digan que ustedes no son piquis con la alimentación. Sí, ¿no? Sí, que obviamente tenemos nuestra selección. Aquí, ¿quién de aquí no es piqui? Levanten la mano el que no sea piqui. Ahora levanten la mano el que sí. Entonces dices, ¿por qué les quieres exigir algo? O también cuando les dicen, tienes que ser súper social, ¿no? No todos somos sociales y menos todo el tiempo. Claro. ¿No? Entonces también creo que es incongruente, ¿no? Entonces sí siento que a veces les exigimos más de lo que realmente hacemos cada uno. ¿no? O sea... Sí. Ahorita que ya me acordé de lo que te iba a preguntar, yo también estaba con la duda volando. Esta parte, yo tenía el dato también de que había más hombres o niños diagnosticados con autismo. Y ahorita que dices que pues no, el porcentaje pues podría ser como igual o que se diagnostican más ahorita mujeres. Pero decías que es porque ellas como que lo tratan como de ocultar un poco más. Tiene que ver, digo, yo soy muy feminista. No sé si tiene que ver con parte de la cultura machista, de locas, histéricas, no sé si va por ahí. Sí va relacionado, o sea, también vimos que hay, les comento rápidamente, hay una doctora en la UDG que hizo un experimento con ratones. Y los inyectó con valproato. El valproato es una de las causas de autismo, ¿no? Entonces lo que hizo fue inyectarlos tanto a varones como a hembras y a nivel cerebral, los dos ya estaban como catalogados como cerebros de ratones autistas, ¿no? Y después los evaluaron para que hicieran estas conductas de socialización, de conductas restrictivas y repetitivas. Y se dieron cuenta que si bien a nivel cerebral hembra y varón funcionaban igual, a nivel conductual las hembras se asemejaban más a unos ratones normales que a los ratones que estaban también dentro del experimento, ¿no? Entonces ahí fue como, claro, eso tiene sentido. Y dos, como tú dices, si se fijan, desafortunadamente socialmente está mejor visto que un hombre tenga como conductas, sobre todo las de ira, ¿no? Entonces cuando hay una desregulación emocional, si se fijan en un niño, es más probable que tenga conductas agresivas, no que sea que quiera golpear, que patalee y demás. Las mujeres no. Entonces sus conductas también tienden a ser menos autolesivas por el propio contexto, ¿no? Entonces sí está relacionado justo por eso. Y también si se fijan, las mujeres desde etapas más tempranas solemos imitar, ¿no? También lo que hemos reportado, que también tiene que ver con cuestiones de cómo está la parte social. Si se fijan, los hombres a veces no suelen tener como amistades tan cercanas, sino más bien de grupo. Las mujeres suelen tener amistades más cercanas. Entonces hemos checado que las mujeres autistas suelen tener como una especie de tutora personal, ya sea la mamá, la mejor amiga, su hermana mayor. Entonces a ella van y le consultan, oye, fulanito me dijo tal cosa, ¿qué le tengo que decir? O, oye, ¿me puedo poner esto o no me puedo poner esto? Oye, no tienes que usar tanto las manos. Ah, bueno, entonces no las uso. No puedes jugar con el cabello. Ah, bueno, entonces no juego, ¿no? Y los hombres, por la propia forma en cómo socializan, no suelen tener tanto esto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sí tienen como dos ventajas, ¿no? Una es que a veces, pues, puede ser que sean raros y solo se rían y ya. O otras veces que realmente lo excluyan completamente. Y las mujeres, por la forma en socializar, sí tendemos más como, voy a poner esta palabra, como adoptar, ¿no? Entonces, eso también hace que luego las mujeres queden como más camuflajeadas, ¿no? Y que luego los demás digan, no, pero es que sí socializa,
¿no? Porque sí lo hace, pero lo hace de forma atípica y muchas veces está pensando y repensando lo que tiene que decir, ¿no? Y eso también es algo que les desgasta mucho a cualquier persona autista. El hecho de socializar porque se están imaginando lo que tienen que hacer y muchas veces pues las socializaciones no suceden como queremos, ¿no? Sí. Y entonces eso también o los irrita o les causa frustración o luego también en esta parte de la comunicación, si no están viendo como las señales que el otro está diciendo, también hace que se pierda información y los frustre más y los drene más de energía. Yo quería hacer una pregunta que quizás es un poquito más personal, comillas. Bueno, personal hacia ti. Tengo autismo. Sí. ¿Quieres saber? Ahorita que me viste y me dijiste de mis tics. ¿Qué es lo más gratificante para ti que te ha sucedido en tu trayecto de estar trabajando con personas con autismo? Ay, bueno, les voy a contar 2 historias breves. La primera de ellas fue uno de mis primeros consultantes cuando todavía estaba en prácticas en la ODG, en el programa que se llama Pintea. Había un niño que sí era verbal, pero solo se la pasaba cantando canciones o de Navidad o de Shakira, ¿no? Entonces, pues ahí me lo gané con las canciones de Shakira, ¿verdad? Pero pues no hablaba en contexto, ¿no? Entonces, además era un niño escapista. Entonces, cuando estábamos trabajando, pues a veces se iba y yo lo tenía que seguir y tenía que decirle que estas conductas, ¿no? Enseñarle de agarrar extraños, pues no. Entonces, al final ya de ese semestre, cuando ya teníamos que dejar los casos a los siguientes practicantes, estábamos haciendo un ejercicio físico y de pronto una de mis compañeras me dice, no, tú cámbiate con otro niño. Y entonces yo me cambio y de pronto él empieza a decir, Andrea está conmigo. Andrea tiene que regresar conmigo. Y yo fue como, espera, él está hablando en contexto. O sea, todo lo que yo pensé que no había trabajado, lo hizo, ¿no? Y fue como, espera, estás hablando en contexto y estás con una intención comunicativa, ¿no? Y eso yo creo que fue de como mis primeros logros y fue lo que dije, sí, voy a trabajar con esto por el resto de mi vida. Y ahora últimamente yo creo que el darles una identidad a las mujeres autistas. O sea, no se imaginan lo gratificante que es que cuando les empiezo a hacer como estas preguntas y les doy como ejemplos de, y probablemente haces esto. Y luego sí, nadie me había preguntado eso. ¿Cómo sabes que hago eso? O no se atreven, o por fin se atreven a decir cosas que no se habían atrevido. Y de pronto ver como que a ellas les da paz tener esta identidad. Creo que eso es de lo más gratificante, la verdad. Qué bonito. Sí, no manches. Pues es la gasolina de todos los días. Sí. Qué gratificante. Bueno, es que te digo, como yo sí tenía como interés en este tema, pues sí, que me cuentes todo esto, pues se me hace muy padre. Y pues que socialmente pues todavía nos falta mucho por hacer. Reestructurar ciertas situaciones. Porque, bueno, en el episodio que vino Jessie, pues también es una amiguita que tuvo una situación, un accidente. Y que como sociedad, pues a veces se nos complica o no queremos que todos ellos se adapten a nosotros, en lugar de buscar también nosotros cómo facilitarle. No digo que nos adaptemos 100% a ellos, pero sí tener por lo menos las herramientas que faciliten ciertas situaciones para que realmente funcionemos como lo que decimos que somos una sociedad, ¿no? Bien. Punto. Pues yo creo que ya estamos llegando al final, ¿cierto, Sí. productor? Sí, ha sido increíble escucharte, Andrea. De verdad, muchas gracias. Es un tema que a todos acá nos interesa y ojalá también para ustedes sea súper beneficioso, que se atrevan a seguir aprendiendo, que escuchen a profesionales y si tú estás pasando por esta situación a lo mejor de duda de no saber si tu hijo o hija tiene autismo, no te quedes con el primer diagnóstico si no te sientes cómoda con él, ¿verdad? Como decía Andrea, sigue tu intuición. Escúchate y si tú crees que puedes buscar como otras opciones que puedan ayudar al desarrollo de tu hijo o hija, hazlo.
Y pues ya saben, todas las dudas acá nos las dejan por favor y se las haremos llegar a Andrea. Claro que sí. Y otra cosa que me gustaría agregar es que no lo veamos al autismo como un enemigo, porque quizás como padres como lo ven, no lo vean como un enemigo, sino como conocer este tipo de diagnósticos es lo que les va a dar las herramientas, las armas para que sus hijos, sus hijas luchen contra todo esto que se llama vida. Sabemos que de por sí para los neurotípicos es complicado, pues si no les damos las herramientas, obviamente para las personas neurodivergentes en general, pues va a ser un poquito más. Entonces, tener el diagnóstico temprano es bueno. Sí, y ojalá que en un futuro las condiciones en general sean mejores para todos, ¿no? Andrea, ¿algún mensaje final que te gustaría dejarle a nuestra audiencia? Sí, bueno, 2 cosas. Una, recuerden que así como pasa con los especialistas médicos, o sea, por ejemplo, tú no vas a tratar un cáncer con un cardiólogo, ¿no? Vas con un oncólogo, ¿no? Entonces, cuando se acerquen a alguien para pedir un diagnóstico de autismo o de alguna otra condición, percátense que esa persona esté capacitada, ¿no? O sea, a mí también me ha pasado que luego llegan con otro tipo de condiciones o situaciones específicas y yo les digo, yo no trabajo con eso, pero te puedo recomendar. Y eso también es como profesionales, saber cuál es tu limitante y comprender que tú no sabes, porque luego eso pasa, hay veces que se aventuran, ¿no? Y también entiendo, el contexto luego se presta y luego como psicólogo es, ay, el trabajo y demás, ¿no? Bueno, y que recuerden que dentro de la diversidad hay diversidad, ¿no? Entonces, siempre que piensen en una persona autista, recuerden que solo conocen a esa persona autista y que probablemente a la siguiente que conozcan va a ser distinta, ¿no? Es como sus amigos, ¿no? Somos neurotípicos y cada uno es distinto. Entonces, ¿por qué los autistas tendrán que ser iguales? ¿No? O sea, quítense también como ese prejuicio, porque luego los escucho de, pero fulanito de tal es autista y no hace eso, ¿eh? O fulanito hace tal cosa. Pues sí, porque es fulanito. Y perenganita va a hacer eso, y Juanita va a hacer otra cosa, y Pedro va a hacer otra, ¿no? Porque somos humanos, como tú decías, Magali. Ante todo, respetar la humanidad. Sí. Y muchísimas gracias por tenerme aquí. No, hombre, gracias a ti. Por el tiempo, la disposición, por echarte la vueltota. Sí, y compartirnos todo lo que has aprendido durante muchos años. Sí, las experiencias y todas las cositas bonitas que te ha tocado vivir, porque lo dices con mucho cariño, entonces creo que acertaste en lo que querías. Sí. Andrea, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? En redes sociales estoy en Instagram. No he publicado muchas cosas, prometo que lo haré porque ya quiero empezar como a divulgar más para romper mitos. Como psic. O sea, sic.andrea.alvarado. Ahí me pueden encontrar en Instagram, y solo tengo Instagram porque el Facebook solo es privado, no es de trabajo, pero ahí pueden, si me encuentran, mandarme un mensajito. Igual si no, cuando publiquen, les comento por si alguien quisiera seguirme, y si tienen alguna duda, adelante, ¿no? Porque creo que ese es otro de mis propósitos, no solo acompañar, sino también poder divulgar y seguir rompiendo mitos. Perfecto. Ahí les vamos a dejar aquí abajito todas la red de Andrea. Sí. Para que la puedan contactar. Para que los que nos escuchen por Spotify, en la cajita de descripción, y para los que nos ven en YouTube, pues van a ver que va a aparecer en el video ahí el dato del contacto de la señorita Andrea. Bueno, pues no nos queda más que volverte a agradecer. Y otro aplauso fuerte, por favor. Bienvenida las veces que quieras. Sí. Gracias. Bueno, pues nos despedimos. Mi nombre es Magali González. Yo soy Adrián Silva. Y Andrea Alvarado. Y esto fue Tequila Pala Herida.